El mundo está ahí y nosotros por acá. Somos el mundo entre manos, pies y voces que se encuentran una y otra vez en Sanos y Sanas de la Azotea. Bueno, muy bien. Y queríamos hacer esta nota 4 y 5 de noviembre del año 2005 en Mar del Plata. Por aquel momento, no sé si ustedes se acuerdan, lo teníamos de intendente al arquitecto Daniel Katz. Pero Mar del Plata iba a vivir uno de los momentos más importantes de su historia política, social, cultural. Y me parece que también América Latina y también, por supuesto, la Argentina, con aquella mítica, gloriosa Cumbre de los Pueblos y aquel no al ALCA que dejó una huella imborrable. Han pasado 2 décadas y bueno, ¿dónde estamos ahora? Vamos a tratar de contar a ver qué pasó en ese momento y por ahí, por dónde estamos ahora. Y lo tenemos a Jorge Rachid ahí en comunicación telefónica, que está presentando un libro, Adrián, lo está presentando cada tanto. Interesante, El libro de Ediciones Icus se llama Una democracia limitada. Jorge, ¿cómo estás? Te saludamos desde acá de Mar del Plata. A ver. ¿Lo tenemos ahí a Jorge? Jorge, ¿nos escuchás ahí? Sí. Ahí te escuchamos, Jorge. ¿Nos escuchabas? Sí, yo escuchaba bien. Sí. Ah, perfecto. Bueno, gracias siempre por la comunicación. Contanos un poquito qué cosas se te vienen de aquellos, estas casi 2 décadas que pasaron de aquella Cumbre de los Pueblos, aquel no al ALCA, aquel momento tan importante, ¿no? Que nos tocó vivir acá en Mar del Plata, justamente, ¿no? La verdad que el no al ALCA del 2005 significó un puntapié inicial a un largo sueño acariciado por la patria grande latinoamericana. Sí. Nosotros debemos pensar, para justamente darle valor al no al ALCA, que Latinoamérica es una patria que nunca debió de dejar de ser, digamos. Jorge, a ver ahí, ¿nos escuchás ahí? Bueno, ahí se nos ha ido un cachitito la comunicación. Estamos ahí hablando con Jorge Rachid sobre estos 20 años de aquella cumbre. ¿No me escuchan ahí? Ahí te escuchamos, ¿No ahí volviste, Jorge. Yo no sé, bueno. Te voy a hacer un chiste al aire. ¿No estará Bulla acá, haciendo alguna jugada por atrás? No sé, yo decía que sí, ese no al ALCA fue el principal puntapié a una reparación histórica que nos debemos los latinoamericanos, sí, de una patria grande que nunca debió dejar de ser. La verdad que solamente la colonización del imperio anglosajón, siglo XIX Inglaterra, siglo XX y ahora Estados Unidos XXI, pudo provincializar una patria que era única, la patria de Simón Bolívar, de San Martín, sí, de Artigas, de Belgrano. Siempre fue la patria grande, nunca fue Bolivia más Paraguay más Chile más... Este era el sueño de nuestros libertadores. Sí, claro. Así como la... A ver ahí. Sí, se nos está ahí, Adrián, se nos está yendo un poquitito la comunicación. Sí, hoy nos ha tocado algunas intermitencias ahí comunicacionales. Ahí estaba contando Rachid de una reparación histórica de ese momento, ¿no? De tantos años, de que varios presidentes, acompañados por su pueblo,
organicen todo este movimiento de resistencia a algo que traía Estados Unidos, que Estados Unidos proponía, particularmente Bush, proponía una integración latinoamericana, pero sostenida por supuesto por Estados Unidos con un acuerdo de libre comercio. Era eso el ALCA, acuerdo de libre comercio de las Américas. Bueno, era porque ¿qué pasaba ahí con ese momento, si se quiere, geopolítico? Había una preocupación de los Estados Unidos de que China y algunos otros países empezaran a hacer un intercambio comercial profundo, como es por ahí, si se quiere, el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Donde Estados Unidos ha perdido cierto lugar de relevancia en la economía, y en ese momento la preocupación era China, pero todo eso termina en los BRICS, donde hay un movimiento comercial muy fuerte de China, de Rusia, de la India, de Brasil, y que incluso la Argentina en el gobierno de Alberto Fernández había ingresado a los BRICS, ¿no? Había ingresado para empezar a generar alternativas económicas por fuera de esta globalización de los Estados Unidos. Jorge, te tenemos de nuevo. Estamos haciendo... No sé qué pasa. Yo te escuchaba, no sabes, Pablo, que yo te escuché todo el comentario tuyo. Impresionante. Y estaba al aire. Yo nunca dejé estar al aire. Bueno, estamos con una intermitencia económica. Estamos haciendo ahí yo te digo la verdad, creo que mi teléfono está intervenido. Hay un sargento García escuchando del otro lado. Estoy... Sí, pero Jorge, si es el sargento García, es maravilloso, porque nos vamos al zorro. ¿Vos te imaginás que es glorioso? Es glorioso. Si es el sargento García, aguante esa intervención. Aguante el sargento García, sí, claro. Por supuesto. Sí, claro. Sigo con el análisis tuyo. Dale, hacemos un ida y vuelta, dale. Claro, porque esa provincialización que hace el imperio anglosajón en el siglo XIX y Estados Unidos en el siglo XX, XXI, estaba en un mundo muy cerrado, era todavía casi los estertores de la era Thatcher-Reagan, claro, donde no había un mundo todavía multipolar, recién estaba amaneciendo el mundo multipolar que hoy conocemos, claro, y que ha llevado el mundo hacia el oriente. Claro. Esto fue muy importante, porque Lula, Néstor y Chávez no eran mayoría en esa organización de Estados americanos que se reunía en la Cumbre de las Américas, porque Estados Unidos traía bajo la manga una nueva alianza para el progreso que ya había sometido a los países latinoamericanos a las dictaduras militares, que fue bajo la administración de Kennedy, claro, después cuando la echan a Cuba en el año 61. Así que teníamos experiencia, quienes militábamos, en que esto iba a suceder. Tanto es así que Bush, esto no lo saben los marplatenses, lo deben recordar. A ver. Bush no paraba en Mar del Plata, paraba en el portaaviones que estaba allá afuera. Sí, claro, no, por supuesto, ¿cómo va a entrar a esta ciudad? Es una vergüenza que un jefe de Estado que va a otro país se quede a vivir en un portaaviones porque tiene miedo. Bueno, sí. Ahí estaba desde Maradona a Eve de Bonafini, pero insisto, los tres presidentes que llevan adelante el ALCA no eran mayoría. Sí. ¿Cuándo son mayoría? Cuando Néstor y Chávez hacen una picardía monumental. Y Néstor le pide a Chávez que hable todo el tiempo que pueda. Y Chávez se larga a hablar y no paraba, 1 hora, 2 horas, hablando. ¿Sabés, Jorge, Bush estaba repodrido, claro, no sabía qué hacer. Claro, esto pasó. Sí, estas son las picardías de la política. Sí, aparte, yo agrego algo, Jorge, que después Chávez dice, que le preguntan unos años después a Chávez, ¿cómo fue ese momento? Y Chávez dice, hablando y hablando. La victoria. Claro, Néstor le dice, habla todo lo que puedas hasta que yo te haga una seña. Y mientras fueron convenciendo a los demás países
con la propuesta esta que ya tenían en la cabeza de ir largando lo que después fue el UNASUR, que si vos recordás bien, fue una de las experiencias más grandes, más importantes, pero que más daño le hizo al imperio norteamericano, de manera tal que cuando pudieron reposicionarse, en especial Trump, Bolsonaro y Macri, junto con OEA, con la gestión de Almagro, sí, lo pudieron disolver después de años de construcción política de unidad latinoamericana. Jorge, vos que participaste en ese momento, ¿qué te acordás? Digo, yo en el caso nuestro, que somos bastante más jóvenes, nos tocó estar en el estadio en ese momento que Chávez estuvo hablando 2 horas. Yo una de las cosas que me acuerdo fuerte, por ejemplo, es el rol que tuvo Paraguay en ese momento, que Paraguay estaba el Partido Colorado, que es un partido, si se quiere, más conservador, pero el presidente salió con los tapones de punta, realmente, a defender el proyecto de en ese momento Chávez decía del ALBA, me acuerdo, ¿no? Claro, porque en realidad había una experiencia previa muy fuerte, sí, de la extorsión que había producido Estados Unidos con el NAFTA, en México, que es el acuerdo con México y Canadá. Claro. Y que trajo como consecuencia la aparición del comandante segundo en Chiapas, con el alzamiento que provocó una gran conmoción frente a la posibilidad del resurgimiento de la guerrilla en toda América Latina. El subcomandante Marcos. Claro, el comandante Marcos. Esto me parece, sí, pero él mismo se llamaba comandante segundo, sí, porque decía que el primero era el grupo de caciques que conducía la operación, digamos, ¿no? Sí. Por eso se decía a él mismo el comandante segundo. Sí. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que el acuerdo ese que trajo una gran convulsión en México por las condiciones en que se sometía a un supuesto libre comercio, como el que hoy plantea Milei, para ponerlo en resignificado, sí, como el que hoy plantea Trump, que no es un doble comercio, sino que es un comercio en dirección única, monopólica, financiera, extorsiva y en manos de los fondos buitres, tratando de poner barreras a los países latinoamericanos en una guerra que a nivel mundial se está disputando en el terreno comercial, en el terreno diplomático, en el terreno político y fundamentalmente a través de guerras localizadas. Bueno, por ahora es a través de extorsiones, y si no, que piensen quienes están escuchando en los bloqueos de Nicaragua, Cuba y Venezuela, el cerco que se está haciendo sobre Colombia ahora y la extorsión que está sufriendo incluso el propio Brasil, justamente nada más ni nada menos que por juzgar a Bolsonaro con aranceles del 50%, que muy hábilmente Lula lo pudo resolver diciéndole que a partir de que hubiese esos aranceles, él iba a eliminar las patentes, en especial las patentes industriales de Estados Unidos que operan en el país, en Brasil. Esto está sucediendo, esto es una guerra, y desgraciadamente, debo decirlo con profundo dolor, sí, el pueblo argentino no ha entendido la necesidad de recuperar el patriotismo, y tenemos el presidente más arrastrado, más sumiso, más cipayo, más lacayo y más vasallo que ha existido en la historia argentina, que va a llevar a la Argentina hoy a ser cómplice del genocidio en Gaza y a ser uno de los barredores de la alfombra o debajo de la alfombra de un presidente como Trump, que tiene muchísimas dificultades en Estados Unidos, como está sucediendo hoy, como sucedió ayer con la elección de Nueva York y las 5 gobernaciones que ganaron los demócratas, y encima se le han parado de mano millones de
norteamericanos que están en las calles frente a la militarización del presidente Trump. Bueno, todo esto nos va a llevar en los próximos tiempos, y es bueno recordar por eso el no al ALCA, a una situación de convulsión sin precedentes y de crisis política en la República Argentina. Jorge, vos sabés que te escuchamos atentamente todo lo que decís, esa relación con la actualidad, que es muy simbólico también para nosotros en Mar del Plata, todo esto, me refiero a la actualidad y a aquel momento, porque hace unos días en Mar del Plata desembarcaron militares norteamericanos a nuestro puerto tan estratégico para la Argentina, ¿no? O sea, nada es casual, sino que es causal lo que estamos atravesando, y aquel que vos siempre lo ponés muy en énfasis, patria sí, colonia no, que lo estamos atravesando. Yo quiero que por ahí nos cuentes así, para quienes nos escuchan, algunos beneficios y logros que sabemos que vos has estado también implicado, que tuvo el UNASUR en ese momento, ¿no? El UNASUR tenía 3 proyectos fundamentales. Los 3 proyectos fundamentales del UNASUR, que después fueron concretados y están siendo consolidados por los BRICS, después le voy a dar cuál era la relación. Sí. En los 3 proyectos, en uno de esos fue un proyecto nuestro de producción pública de medicamentos, de materias primas de medicamentos, sí, para recuperar soberanía sanitaria. Materia prima de medicamentos que en la Argentina se fabricó hasta los años 70, y después vinieron los Chicago Boys, los Macri Boys, los Cavallo Boys, y todas estas porquerías macroeconómicas planteadas como resoluciones de la vida, porque decían que era más barato comprar afuera que producirlo acá. Bueno, cuando uno pierde la soberanía sanitaria, queda en manos del proveedor, como hoy está en manos de la materia prima de medicamentos toda América Latina. Por eso cuando se hizo el UNASUR, lo primero que planteamos fue producir materia prima para 480 millones de latinoamericanos, y se estaba comenzando en ese proyecto de trabajar desde el año 2013 hasta que en el 2015 perdimos el gobierno acá en la Argentina. Bien. El otro proyecto era de producción para la defensa. Se estaba produciendo el primer avión producido por todos los países latinoamericanos sin una sola tuerca que viniese de fuera de la región. Y el tercer proyecto era el del Banco del Sur. El banco, que finalmente ni más ni menos. ¿Cómo? No, un banco, que es impresionante. Claro, el Banco del Sur, que después lo concretó el BRICS con el nuevo Banco de Desarrollo que hoy conduce Dilma Rousseff, claro, y que es la herramienta fundamental de los BRICS para la estructuración de un nuevo orden internacional global por la paz, que pueda permitir suplantar los instrumentos del imperio, que son los instrumentos creados después de la Segunda Guerra Mundial, para colonizar a los pueblos cuando se repartieron en el mundo los vencedores de la Segunda Guerra Mundial en partes, como si fuese una torta, en la isla de Ucrania, en Yalta. Churchill, Roosevelt y Stalin, los 3 borrachos, cantaban país por país qué país se quedaban, y esto fue después la creación del Fondo Monetario Internacional, sometiendo a los pueblos justamente en la Revolución del 55 en la Argentina, porque Perón en 1951 se opuso terminantemente al ingreso del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Bueno, sí, estas son historias no contadas, no resignificadas, y hoy tenemos que 6.500 millones de habitantes del mundo viven una realidad multipolar de desarrollo, de respeto de la soberanía, de construcción de ciudadanía, de construcción de acuerdos comerciales en paz, sin extorsiones, y fundamentalmente en consolidación de la lucha contra el hambre y por la justicia social. Estos son los documentos que circulan hoy en el mundo, sí, que en la Argentina no se conocen porque vivimos en la burbuja del mundo occidental y cristiano, un mundo chiquito de 1.500 millones de personas,
que son las que traen la información hegemónica y que nos dice que o nos sometemos o nos liquidan, como hace indudablemente este imperio unipolar que está en retirada y que tiene a América Latina como su espacio de reservorio de materias primas en función de sus planes estratégicos, como es Estados Unidos. Por eso despliega sus fuerzas armadas, por eso quiere quedarse con Tierra del Fuego, por eso quiere instalar la base submarina al sur de Tierra del Fuego, al norte del Cabo de Hornos y el puerto de Ushuaia, y por eso está desalojando las industrias de ese territorio, que es la provincia más grande del país en función de la Argentina bicontinental, y que quieren sacar todas las industrias para que la población estable trabaje exclusivamente en el turismo y en las bases militares. Jorge, te vamos a agradecer como siempre por llevarnos un poquito a aquel 4 y 5 de noviembre del 2005 y repasar algunos, no solo ese momento, sino lo que pasó después con el UNASUR, también con la actualidad. Y la verdad que nos quedan grandes desafíos, porque ya lo hemos hablado con vos esto en algún momento, además de todo este gran proyecto del BRICS, uno piensa, ¿no?, que América Latina y el Caribe, hay muchos gobiernos nacionales y populares, y si se quiere de izquierda, de centro izquierda, porque uno piensa, tenemos Nicaragua, tenemos Venezuela, tenemos Honduras, tenemos Chile, digo, no es que todo está perdido, no está todo perdido, sino que está todo por hacerse. En realidad, ¿no? No, claro, sí. Todo por hacerse. La mayoría de los países latinoamericanos está resistiendo, Pablo. Claro. Nosotros somos la excepción y encima, insisto, somos cómplices de los asesinatos de 60.000 personas en Gaza, sí, de los 20.000 niños que han muerto y de los 2,5 millones de desplazados que tiene esa situación genocida que hoy se está llevando adelante en el Estado terrorista de Israel. Y que Jorge, no estamos exentos de que en algún momento en la Argentina de repente estamos así, esa cosa medio de, uno lo dice medio casi como Adrián de película, dice, che, mañana de repente Argentina está en guerra, ¿no? Está en guerra por una alianza, sí, que no que nos va a llevar esto, fíjate, claro, vos, claro, que ya murieron 3 argentinos en Ucrania. ¿Vos sabés por qué va la gente a Ucrania? Argentinos, colombianos, brasileros. ¿Por qué ¿Sabés va? cuánto les pagan? ¿Tenés idea cuánto les pagan? No. Bien, yo te voy a dar la cifra. $550 por mes si están fuera de zona de riesgo. $2.000 por mes si están en zonas de peligro. $6.000 por mes si están en combate. Y si mueren, $365.000 para la familia. Sencillo, sí, así. Directamente. Así te lo digo, claro. Hay que buscarlo, esta información tendría que estar en todos lados. Murieron 3, hay ahora familias que están reclamando que el gobierno haga algo para traer a sus hijos que se fueron, con estas promesas como si fuese un paseo, y obviamente están siendo masacrados en una guerra que no nos pertenece. Exacto. Y una guerra a la cual nos puede llevar este loco que tenemos delirante en el gobierno, que la gente un 40% de la gente que siempre vota en contra del país, porque un 60%, no nos olvidemos, es verdad, un 60% del pueblo no lo votó y lo rechaza. Entonces que la política se ponga los pantalones largos, el peronismo se ponga los pantalones largos y el movimiento nacional patriótico empiece a conducir a ese 60% sobre las cuales debemos reconstruir las bases de la patria. Jorge, muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo. Seguimos promocionando tu libro Democracia Limitada, tan importante para repensar estos momentos. Lee el subtítulo, así la gente sabe de qué se trata. Del consenso de Washington al colonialismo de Milei. Muy bien, Jorge, un gran abrazo.
Un abrazo grande. Muchas gracias. Bien, hasta aquí pasó, ¿no? Jorge Rachet, médico sanitarista, especialista en producción pública de medicamentos. En algún momento el Turco estuvo a punto de ser gobernador de Neuquén, hay que recordarlo, decirlo esto. En este momento se está haciendo un streaming, ahí siempre implicado, gran militante histórico del peronismo. Bueno, hicimos ahí un recuerdo y un poquito, nos hizo un recorrido impresionante. Nos dio una clase el Turco casi, ¿eh? Sí, y qué información también que brindó, ¿no? Esta parte que la gente que va, que termina yendo allá. Con un sueño. Sí, con ¿no? un sueño. Sí, es como es un sueño bélico. Es ¿no? un sueño bélico.